paso al coloquio y creo que lo interesante también es aprovechar el espacio para, sobre todo, ver las preguntas que han lanzado desde el público, que hemos visto que hay unas cuantas. Por favor, vamos manteniendo ya el silencio, que perderemos la oportunidad de escuchar a los ponentes. Bien, vamos a ver. Ahora cuando nos lancen las primeras preguntas, si les parece, yo quería lanzar, ahora cuando me aparezcan empezaremos con las preguntas del público y quería lanzar la primera pregunta, y es en relación al juicio como causa de sufrimiento. Me ha parecido muy interesante ese planteamiento, pero claro, los prejuicios yo creo que están presentes en cualquier momento y lugar, y nosotros también llevamos nuestras propias creencias encima. Y esto tiene que ver cuando nosotros intervenimos con determinados colectivos, que podemos tener ya un perfil predeterminado sobre ellos, y nuestra cabeza empieza, pues, aparte de escucharlos, a construir cuál debe ser la respuesta final de nuestra intervención, o qué pensamos sobre esa persona. ¿Cómo detenemos esto? Teniendo en cuenta que nuestra capacidad verbal pues gira en torno a unas 350 palabras aproximadamente por minuto, como mucho, y nuestra capacidad de procesamiento mental está cerca de 700 palabras. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo detenemos ese discurso interior que tenemos y detenemos las creencias y los prejuicios? Esa pregunta no estaba preparada, ¿eh? Para nada. Pero yo te puedo decir cómo lo detengo yo. Por ejemplo. Y una de mis claves es correr por las montañas. Es decir, una de mis claves es buscar espacios para reflexionar, para estar tranquilo y para saber qué palabra tengo que utilizar en cada momento. Yo soy una persona que visualizo mucho las cosas. Soy una persona que utilizo esta estrategia para enfrentarme a la realidad. Entonces eso hace que sea consciente cada vez de qué palabras estoy utilizando, ¿no? Y hace que mi discurso sea un discurso más calmado. Por lo tanto, correr por las montañas funciona. Y otro tipo de deporte también. Y luego lo que me has comentado del juicio, los juicios generan mucho sufrimiento y tendríamos que distinguir entre una opinión y un hecho. Y os voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Una persona llega tarde a una reunión y el hecho es que ha llegado tarde a esa reunión. Y el juicio es que es un impresentable. Si nosotros construimos nuestra narración, como dijo Vicente, o construimos nuestra realidad a partir de un juicio, pues estamos perdiendo mucho. Yo invito a que construyamos nuestra realidad a partir de afirmaciones y hechos tangibles. ¿Qué ocurre? Pues que estamos condicionados por nuestro pasado, por nuestra herencia. Pero esto se trabaja y la clave, y no voy a repetirlo, es correr por las montañas. Es fundamental. Y Pascual, ¿y nosotros que no podemos correr en ese momento hacia ninguna dirección y tenemos que estar en el foco del conflicto? Claro, por eso he dicho, yo no corro por las montañas cuando estoy en el foco. Yo corro antes o después. Yo busco mis espacios para intentar, cuando estamos en un conflicto, que tenemos unas ondas cerebrales que parece que se nos disparan, yo intento desacompasarlas con todo el aprendizaje previo que he tenido, con toda esa experiencia de éxito. El cerebro no distingue si tú algo lo estás viviendo o algo lo has pensado a la hora de emocionarse. Entonces son estrategias, son realidades y experiencias de éxito que ya tienen. El trabajo está antes y después, antes y después. Si tú no trabajas el antes, cuando llegue el momento de la acción vas a estar perdido, porque se pone en marcha el sistema límbico. Y aquí en la parte prefrontal, y no voy a hablar más, en la parte prefrontal tenemos nuestro controlador de impulsos y entonces el sistema límbico es tan potente que inhibe ese riego sanguíneo. ¿Y qué pasa? Que no controlas. ¿Y cómo actúas? Pues en función a tus instintos. Y Graciela, ¿consideras que hay alguna herramienta que podamos utilizar, aquellas personas que trabajamos en la gestión de conflictos, para detener esos procesos mentales que nos llevan a construir ya una realidad bien distinta de la que quizás nos están intentando transmitir? Sí, claro que podemos, y bueno, es conocernos, ¿no? Es el autoconocimiento el que nos lleva a mejorar como personas y a mejorar como mediadores para los que somos mediadores.
esta introspección de la que habla Pascual, que también es uno de los pilares de la resiliencia, porque todo se toca en algún punto, es lo que nos permite preguntarnos y darnos una respuesta honesta y hacer esta evaluación del antes, el durante y el después. ¿Y qué les parece? Bueno, un consejo de hace muchísimos años de una persona muy adulta dentro de la profesión me dijo que lo que mejor que podía hacer era atender a las palabras, es decir, replicar cada una de sus palabras para concentrarme y sacar el máximo rendimiento de lo que me estaban contando y no despegar con mis pensamientos. ¿Qué les parece esa posibilidad? No solamente las palabras, sino todo el lenguaje corporal, digamos, todo lo que acompaña a la palabra y la emoción. Pero sí que somos seres lingüísticos, pero también somos seres emocionales. Y creo que las dos cosas van de la mano, no una más que otra, las dos. Muy bien. Sí, no voy a aportar nada más porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gabriela. ¿Sigues? Muy bien. Nosotros en la organización, en Vila-real, llevamos 14, casi 15 años trabajando en el ámbito de la mediación y podemos decir que en cierta medida la mediación nos ha cambiado como filosofía de organización. Pero ustedes como profesionales que también forman a policías, ¿les ha cambiado su perspectiva a la hora de trabajar con nosotros y piensan que hay muchísimo más recorrido en nuestro campo, en el ámbito de la seguridad? ¿Les ha cambiado a usted trabajar con policías? Y si queréis que os cuente la primera vez que trabajé con policías, qué es lo que me pasó, esto fue en el IBASPE, en el año 2012, el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias. Entro en el aula, 22 entre inspectores, intendentes principales, se levantaron todos, yo pues contento, ¿no? Se sentaron y menos mal que no averigüé los currículums de las personas que tenía delante. No hubiese ido a dar clase de lo potentes que eran. Personas que lideraban 400 personas, 500 personas, abogados, psicólogos, criminólogos. Menos mal que no se me ocurrió saber quiénes eran, no hubiera entrado. Entonces, ahora yo veo a la policía, siempre los he visto bien. Sí. A mí, ¿sabéis qué me pasa a mí? Yo voy por la calle, veo a un policía, a veces voy con gente y me acerco, claro, os conozco, le doy la mano y digo, pero si son personas normales y corrientes, si no pasa nada. Entonces, lo que sí que quiero añadiros a vosotros es que tenéis un arma, y esto lo he dicho en la exposición, que tenéis que practicar y son las habilidades conversacionales. Tenéis que practicarlo. Yo me encuentro con muchos de vosotros que cuando estamos hablando hacéis así y lo comprendéis, pero tenemos que ponerlo en práctica y para eso hay que leer mucho, y esto no lo digo yo, lo dicen los expertos, leer mucho, escribir mucho y reproducir lo que voy a decir. Antes de ir a una mediación, yo a veces, o una negociación, o un proceso terapéutico, escribo lo que realmente quiero decir. No me lo escribo todo, pero hay palabras que digo, esto lo tengo que decir porque esto genera este impacto. Y esas habilidades para mí son fundamentales. Y Graciela, ¿qué piensas del trabajar con policías? Bueno, mi experiencia es muy menor a la de Pascual, pero sí fue muy impactante la primera vez que trabajé con policías en una provincia de nuestra Argentina que se llama Chubut. Y lo primero que vi es que estaban todos afuera, todos de azul y con arma. Y yo iba a hablar de paz. Eso era como una cuestión de una cuestión interesante como para trabajar. Pero por otro lado estaban, bueno, como te decía, todos afuera y solamente cuando entró el jefe entraron todos. Con lo cual dije, wow, esta es la primera lección que tengo que aprender. Aquí no hay mucha horizontalidad. Aquí es cuando el jefe entra, entran los demás. Y eso fue lo primero que, digamos, tuve que aprender, ¿no? Y desde ese lugar trabajar, respetando también el contexto y los códigos de los que están del otro lado. Entonces, esta fue la primera cuestión que aprendí. Para mí fue un gran aprendizaje. Y lo segundo fue que, bueno, en este marco estaban todos de azul y con las armas puestas en el lugar que corresponde. Lo dije, ¿no? Voy a hablar de paz y, bueno, la paz no es que sea la ausencia de la guerra, porque eso es otro concepto, sino que vamos a hablar de todas las violencias cotidianas que nos quitan la paz.
y que no tienen que ver justamente a lo mejor con tener un arma o no, sino que son nuestras propias armas internas las que a veces nos violentan y bueno, nos sacan este espacio de paz que todos necesitamos. Y desde ese lugar conversamos horizontalmente. Por lo tanto, tenemos que profundizar, ¿no?, en el ámbito de aquello que nos separa. Seguramente tengamos que trabajar tanto nosotros como la sociedad civil a la hora. Sí, yo creo que todos tenemos algo en común, somos seres humanos. Y desde ahí entonces podemos conversar todo lo que podamos conversar. Es una invitación que hago al público en general, es que seamos capaces de someternos a crítica, y la crítica para nada es negativa. La crítica es reflexiva y nosotros hemos sacado bastantes conclusiones de exponernos públicamente y decir lo que hacemos y cómo lo hacemos, y también escuchar la otra parte, porque si no realmente no vamos a poder avanzar en ningún sentido. Quien no acepta la crítica no puede estar en un proceso de cambio nunca, ¿no? Quizás haya parte de verdad, no toda, porque quizás no conozcamos todos los factores que acompañan esa opinión de esa persona, pero sí que realmente pues, nos va a dar alguna pista. Y en este sentido, la pregunta que nos han lanzado, ¿y cómo hacemos frente a la línea de flotación de las creencias limitantes, no personales, sino de nuestra organización? Con mucha paciencia. ¿Cómo hacemos frente? Bueno, ¿qué es lo que haría yo? Yo siempre cuento lo que haría yo, ¿no? Primero, ver cuáles son esas creencias limitantes. Primero, identificarlas. Y luego, en un cuerpo como el vuestro, hay una cosa que está muy clara. El jefe tiene que ser el primero que tenga la intención de que esa creencia limitante se modifique. Si el jefe no tiene esa intención, nos va a costar más. Yo a veces no, acudo a muchas jefaturas y cuando estoy con los agentes, las creencias limitantes las atribuyen al jefe. Y cuando estoy con los jefes, las creencias limitantes las atribuyen a los agentes. Cuando estoy con todos a la vez, silencio. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es identifiquémoslas y luego hagámoslas tangibles. ¿Qué significa esto? Esta creencia, ¿en qué se traduce? ¿En qué situación se traduce? Y vamos a ir trabajando situación a situación. Y cuando nos demos cuenta, pues probablemente cuando pase algo, la línea de flotación no se verá tan alterada. Eso es mi punto de vista. Perfecto. Graciela. Bueno, por supuesto que coincido plenamente. Y además esta cuestión de transformar las creencias limitantes en posibilitantes y trabajar también, ¿por qué no?, la resiliencia organizacional, es decir, cuáles son las fortalezas de esta organización y enfocar en ellas, no enfocar en lo negativo o en lo que falta, sino en lo que puedo, en lo que tengo y en lo que puedo mejorar, pero no como una presión, sino como un camino, ¿no?, como un proceso. Y todas las organizaciones tienen resiliencia también. La resiliencia no es solamente personal, también es organizacional. Y entonces buscar cuáles son las fortalezas. Al principio del Congreso les lancé una invitación en relación a que compartieran mesa sobre mesa y todos los espacios que pudieran con compañeros de diferentes procedencias, y yo de alguna forma lo he intentado. Y algunos compañeros me han hecho recordar algo que hace tiempo que yo viví y que creo que es una dinámica en las organizaciones. Cuando entramos en una situación un poco de crisis, en un agujero negro, ¿no?, cuando tenemos la sensación de que están pasando muchísimas cosas negativas donde estamos trabajando, ¿cómo podemos salir de esas situaciones tan bloqueantes, donde evidentemente están pasando cosas positivas a nuestro alrededor, pero que nuestra mente está en un pozo, lo vemos bastante oscuro? ¿Cómo salimos de esas creencias que nos están coartando el día a día? Porque sin darnos cuenta nos vamos replicando entre nosotros mismos. Él me cuenta una cosa negativa, yo la recepciono, yo le cuento quizás una más negativa porque también tengo mis historias que contar. ¿Cómo salimos de aquí? Sí, la verdad es que muchas veces nos retroalimentamos nosotros negativamente y esa retroalimentación va creciendo. Para no extenderme mucho en esta respuesta, para mí es fundamental que distingamos lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Y atacar a lo que depende de nosotros. Yo siempre he comentado, cuando estoy en algunas organizaciones,
que si llegan a casa, cuentan algo y su pareja o sus familiares les dicen, pues a este compañero ni le hables, ¿no? Que por favor no cuenten las cosas a los demás. Es decir, no nos retroalimentemos negativamente, pensemos qué depende de nosotros y qué puedo cambiar. Yo ponía una transparencia y es la siguiente: ¿cómo sería yo sin esa creencia que estoy teniendo, ¿no? Preguntároslo de vez en cuando, ¿cómo sería yo sin ese juicio? Y si queréis investigar más, ponéis en Google los 3 filtros de Sócrates, luego de aquí a un rato, y a ver qué pone por ahí. Perfecto. Yo preguntaría, ¿qué podemos aprender de esto? Ya que lo tenemos, ¿cómo lo podemos administrar? ¿Cómo lo podemos gestionar? ¿Qué podemos aprender de esto para poder cambiar algo? Pero con nuestro trabajo interior y como organización. Claro, el cambio empieza generalmente por uno mismo, ¿no? Sí, intentar. Siempre. Pero las organizaciones tenemos una responsabilidad de tener esa capacidad de detectar qué está ocurriendo, ¿no? Las sensaciones, Pero de dialogar. las organizaciones somos personas. Efectivamente, eso es lo que quería llegar. No Tenemos podemos que percibir lo que ocurre en nuestro entorno. Sí, pero no podemos escudarnos. Es que la organización, pues si la organización somos nosotros. Es que la organización, ¿pero quién es? ¿Tú y yo? Muy bien. Tenemos otra pregunta del público. Hay una teoría que afirma que son necesarios para sobrevivir 12 abrazos diarios. ¿Qué opináis? ¿Quién ha escrito esta pregunta? No, de verdad. ¿Quién la ha mandado, por favor? ¿Puedes venir? Voy a darle 1, me quedarán 11, pero luego voy a estar todo el día por aquí, ¿eh? Si puede ser por la izquierda, mejor. ¿Sí? Mirad, yo no he oído hablar de esta teoría de los 12 abrazos, pero sí que para mí un abrazo es muy reconfortante. Y yo necesito mis abrazos diarios, así que me quedan 11, ya lo he dicho. Y Graciela, y con aquellas personas que nos separan, seguramente, porque hayamos tenido un conflicto tanto dentro de nuestro lugar de trabajo como con aquellas otras personas de la calle, esto nos valdría, la cercanía, acercarnos e intentar diferentes estrategias para poder superar. Sí, una de las estrategias puede ser primero preguntarnos qué es lo que nos molesta tanto del otro, que a veces es un espejo de algo que tenemos nosotros. Entonces, a veces reflejamos en otra persona aquello que tenemos nosotros y mucho no nos gusta. Y eso creo que sería la primera pregunta. Y la segunda acción sería, bueno, lo voy a escuchar con el corazón abierto, sin juzgar y bajando mi juez interior, que todos tenemos uno que nos dice que está bien y que está mal. Abrirnos a la posibilidad del encuentro, que es poderoso. Perfecto. No quisiera restarle ni un minuto a los talleristas que a continuación nos van a atender, por lo tanto creo que ha llegado la hora de finalizar este espacio, pero antes de pasar a los talleres vamos a disfrutar de un entretenimiento que nos ha organizado la Escuela Carisma, así que damos paso. Muchísimas gracias, No, a ustedes. tanto a Graciela como a Pascual, Muchas un placer gracias. siempre.